Pues lógico, a mí me encantó la ponencia y me pregunto, entre todos esos proyectos tan interesantes que me encantaron también, yo soy una abogada ambiental con formación ecológica, no sé dónde quepo y en los cuales me gustaría mucho participar. Pues mira que creo que tenemos unos abogados y de todos en los actores locales. Muchos de los actores locales que participan en los talleres están de todos. Están gente que trabaja en turismo, abogados, comerciantes, por supuesto científicos, biólogos, geólogos. Tenemos muchísima gente. Y yo creo que uno de los aspectos más importantes que es necesario y que no se, que se puede integrar dentro de todo esto es que hay que entender los protocolos nacionales y toda la reglamentación que está detrás. Y para nosotros es fundamental contar con los abogados que nos permitan entender esas reglas que vienen desde la Unión Europea para no cometer errores, ¿no? Sí. Y una cosa interesante, ya que lo dices, es la posibilidad, una de las cosas que queremos y que se debe hacer es todo el tema de inclusión de género y de igualdad, lo que se llama en el argot inglés JEDI, ¿no? Justicia, equidad, igualdad ¿qué? Y, esos son pero es eso, entonces todo el mundo entra acá, ¿sí? Sobre todo en el diseño. Una de las cosas interesantes es diseñar desde el inicio con la participación de la mayor gente que pueda estar. Hasta ahora todos los comentarios son de felicitaciones, una conferencia magistral, todos muy contentos. Hay uno que es simplemente una observación, que es, deberíamos darle más importancia a la destrucción de los hábitats. Mucho énfasis al cambio climático, que en gran parte es debido a la reducción de los ambientes naturales. Sí, a ver, eh, yo ahora estoy trabajando acá y por supuesto esto está enfocado dentro del cambio climático, pero sabemos que no es solamente la amenaza del cambio climático, sino la amenaza del cambio global, donde el cambio climático es parte de ello, la contaminación está también allí, ¿sí? Pero, y lo hemos trabajado en otras oportunidades y en la parte docente toda mi carrera, no hablábamos casi de cambio climático como tal, sino de cambio global. Pero por supuesto que hay que entender todos los procesos que están allí. De hecho, en la parte de evaluación no solamente se considera el clima, se consideran todas las amenazas que están pesando sobre la biodiversidad de esos sitios, ¿sí? Solo que hemos hecho el énfasis en el cambio climático porque es el área en el cual está enfocado el proyecto. La misma persona pregunta que quiere conocer tu opinión sobre las protestas de agricultores y ganaderos europeos que quieren ser borrados del mapa. Es Miguel Petrangeli. Miguel Pietrangeli, pero Miguel, ¿por qué estás haciendo esas preguntas, chico? Mira, esos son cosas que es difícil entender y de la cual uno voy a escurrir el bulto. O sea, no quiero entrar en esa polémica porque es algo que hay que sentarse a leer y a entender ambas partes para poder tener un juicio mucho mejor. Y realmente de la parte de todo lo que tiene que ver con la parte agrícola. Es un tema muy álgido. A ver, también tenemos a Rafael Rodríguez, que te felicita, y aunque no estás seguro si lo dijiste, preguntas cuáles son las rutas representativas que se emplearon, cuáles fueron los modelos de circulación con los que trabajaste. Bien. ¿Cómo se llaman? Rutas representativas Los con modelos de... escenarios, a ver, hay que diferenciar tres cosas. Una cosa son escenarios, que se le llama escenarios a los escenarios del IPCC, que son cinco, pero nosotros trabajamos con cuatro. El primero es eh, 2.6, el 3. A ver,
126, 3, es que yo me los aprendí por el número completo. 126, 270, 245, 370 y 585, que corresponden con el último valor, corresponde en decimales con el forzamiento radiativo de la Tierra para cada uno de esos escenarios, que son escenarios socioeconómicos. Trabajamos con esos 4 escenarios. Por supuesto, el primero prácticamente ya, lamentablemente, tenemos que casi que descartarlo porque ese sería el que se juega en la cumbre de París, el que se acordó en París, que decíamos que llegáramos antes del 2030 a menos de 2 grados centígrados. Y creo que eso no se va a lograr. Así que ese escenario, a pesar de que lo corrimos, no está ahí. Luego esos son escenarios. Luego están los modelos climáticos. El IPCC, y esto es bien interesante, el IPCC en sus respuestas normalmente pone un promedio de 42 modelos climáticos. ¿Sí? En este caso nosotros hemos considerado los 10 principales modelos que se utilizan más fidedignos, donde está el modelo, a ver, el UCA, que es el modelo del Reino Unido, el modelo de la Unión Europea, el modelo de Estados Unidos, el modelo de Beijing, el modelo canadiense, el noruego. Hay 10 modelos y cada uno interpreta muy diferente las salidas. Y para eso tenemos que, hicimos esa, digamos, ajuste usando la mediana porque cambia la percepción de acuerdo al lugar donde se trabaja. Esos son los modelos climáticos, ¿sí? 10. Y lo otro son los periodos en los cuales se trata de ver el escenario. En este caso tenemos 3 periodos, que son periodos de clima. Recuerden que para poderlo llamarlo clima tiene que ser al menos 30 años. El primero es 2021-2050, el segundo 2041-2070 y el tercero 2071-2100. Bien, esos son. Si multiplicas esas 3 cosas, para cada cosa que nosotros queramos modelar o proyectar, tenemos 120 salidas. Es muchísimo. Me permiten Tengo una 4 breve. preguntas en línea, ¿ok? No te oí, Franklin. A ver, para hacer como más corta la respuesta, si es posible, porque tenemos Sí, sí, 4 sí. preguntas todavía aquí que han Dele, aparecido. dele que son pasteles. La que viene ahora preguntan directamente cuáles son las especies que ya comprobadas para la disminución de emisión y absorción de CO2 a la atmósfera en España, primero que especies vegetales, ya que el ejemplo que colocan acá es que en Venezuela se está experimentando con vetiver, que es una planta que se adapta a diferentes climas. Bien, una de las cosas que queremos hacer, bueno, en este caso estamos trabajando con especies forestales en el proyecto Foresteco, son creo que 39 especies forestales y más de 12 grupos genéticos de cada una de algunas de esas especies, y son las especies que son las más importantes desde el punto de vista forestal y que generan lo que se llama aquí la infraestructura verde, ¿sí? Recordemos que no me oigan los de España, pero que aquí prácticamente no habían bosques. Estos bosques han venido siendo plantados desde el siglo pasado o antepasado, ¿sí? Y realmente no. En el caso de otros países hay que hacer un estudio de cuáles serían las plantas más adecuadas y como en el caso de Venezuela, saber cuáles son las especies. No tengo idea de cuál sería la posibilidad del vetiver. Aquí una de las cosas justamente que nuestro amigo Eduardo Burós menciona es que hay un par de aspectos que parece muy interesantes de tu trabajo para Venezuela, dadas las relaciones que tiene doña Ana con las investigaciones de los llanos venezolanos. Quizás podamos aprender y aplicar algunas de estas investigaciones eventualmente entre lo que es doña Ana y los llanos. Sí, bueno, son cosas, a pesar de que se parecen desde el punto de vista, no sé, visual, son cosas muy diferentes, ¿no? Pero son humedales, ¿no? Hay una gran cantidad de investigaciones cruzadas que se han hecho a lo largo del tiempo. Sí, sí, sí. A ver, también te preguntan específicamente si están abordando agroecosistemas ustedes.
Sí, no en este proyecto en específico, pero la idea también es, estos modelos de especies pueden juntarse para tratar de ver cómo la comunidad o la diversidad de ecosistemas puede cambiar y cómo algunos procesos ecosistémicos pueden verse impactados por el cambio climático también. ¿Ok? Una de las cosas que preguntan, que es interesante, es si la metodología que está utilizando el PIC ya ha sido utilizada en proyectos anteriores en otras partes. ¿Cómo? Ya no te escuché la... La metodología que están utilizando ustedes ya se ha utilizado por otras instituciones y otros países y otros Ya, proyectos. no lo sé. A Perdón, ver, perdón, Eulogio. seguramente Perdón, que Eulogio. sí, pero no los estamos, es decir, usan, no sé si la novedad integral que nosotros estamos haciendo puede estar sugerida, pero seguramente que hay estas mismas propuestas en otros lados. Nos Perdón, podemos ir a Venezuela también, ¿eh? Franklin, Eulogio, tenemos con nosotros a Jaime Rivalaigua, que es el presidente de la FIC, Ajá. pidiendo una breve intervención, a lo mejor también puede ilustrar sobre este tema. Así que, Sí. Franklin, si lo estimas conveniente darle la entrada ahora o si quieres, prefieres dar las preguntas después. Sí, si no me votan, porque es el jefe. Ah, pues, Jaime, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, Te escuchamos. muy bien. No, en primer lugar, bueno, agradecerles la oportunidad de que a través de Eulogio podamos exponer un poco nuestros trabajos. Felicitar a Eulogio y, bueno, estamos muy satisfechos con su participación en la fundación. Como dice, lleva no mucho tiempo, pero la verdad es que está aportando muchísimo y, bueno, agradecerle su dedicación y su entusiasmo que está siendo de mucha utilidad para nosotros. Y también quería, sí, ponerme un poco a disposición de todos ustedes. Claro, Eulogio ha presentado 3 proyectos muy centrados en temas de biodiversidad, pero trabajamos en muchos campos por todo el planeta, con muchos proyectos de cooperación allá en Latinoamérica y con muchos proyectos en agricultura, seguridad alimentaria. Son metodologías desarrolladas por la FIC desde 1992, que venimos trabajando en esto, ya más de 30 años, y que luego hemos ido aplicando en multitud, centenares de proyectos por todo el planeta. Entonces, claro, hoy no vamos a poder entrar en todo el detalle, pero estaríamos encantadísimos a través de Eulogio o con el contacto directo de comentarles cualquier aplicación que puedan querer. Hacemos aplicaciones a muchísimos sectores: hidrología, energía, urbanismo. O sea, realmente hay aplicaciones en proyectos múltiples. Así que pongo la fundación a su disposición para ayudar en lo posible, porque este tema, nosotros que llevamos eso desde hace ya más de 30 años con la adaptación al cambio climático y viendo lo poco deprisa que se avanza, ahora parece que se acelera, pero realmente llevamos muchos años un avance demasiado lento, pues es para nosotros parte de nuestro objetivo fundacional intentar ayudar a que la adaptación se haga de una forma lo más generalizada posible. Es un poco el punto débil que tenemos. Aquí en España podemos hacer algunos estudios, pero realmente no dejan de ser algunos estudios, cuando para afrontar de verdad la adaptación tendríamos que generalizarla a todo el territorio y con una formación por parte de todos los técnicos que tengan que ver en actividades que se ven afectadas por el cambio climático. Así que quedamos a su disposición para lo que necesiten y muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Jaime. Muchísimas. Encantado de tenerte por aquí. Gracias. A ver, que tenemos, creo que nos quedan 5 minutos y tenemos 5 preguntas. Las preguntas van a estar en el chat, seguramente Eulogio las puede leer. Cuando se cumplan los 5 minutos, les puedo preguntar a ustedes si quieren seguir hablando o simplemente cerramos la... No Franklin, yo sé creo cuál. que no hay ningún problema, es una hora estimada de cierre, pero si el chat se enciende en preguntas y hay interés, pues bienvenido al interés y bienvenida a la aclaración que pueda hacer Eulogio. Así que por 10 minutos más no va a pasar nada tampoco, ¿no? Vamos, Eulogio Vamos a ver si también. paso el examen. Sí. A ver, pues eso, hay algunas preguntas muy específicas como ¿cuál fue el criterio para seleccionar el alcornoque como especie de estudio? ¿Cómo qué? El alcornoque, ¿cómo se seleccionó como especie? Como... Pues el alcornoque lo seleccionaron los gestores y actores claves en el primer taller de evaluación. Cuando ellos trabajan allí,
vemos cuáles son digamos, las especies y la biodiversidad en general que es afectada por el cambio climático. Ellos piensan que el alcornoque, que es un elemento vital dentro del Parque Nacional Doñana, consideraron que debería ser una especie. Y eso es parte de lo que nosotros llamamos esa integración, trabajar de la mano con los gestores. Bueno, acá nos menciona Carmelo que en la comarca de la Alcarria están haciendo prácticas participativas con ciudadanos para la preparación de la Agenda Local 2030. Mercedes te pregunta, ¿cuáles fueron los parámetros climáticos, cuáles fueron los parámetros que se utilizaron para el modelo climático? Ah, muy interesante. En ese caso, a ver, va a depender de qué vas a modelar. En el caso de las especies forestales y la mayoría de las especies de biodiversidad, utilizamos todos los que se llaman las variables bioclimáticas, que son aproximadamente unas 25 variables más variables del suelo, ¿sí? Como el pH, la cantidad de materia orgánica, y dentro de las variables climáticas, que son de esas que le hablé, se llaman de bio 1 hasta bio 19, 25, etcétera. Pero para poner un ejemplo, bio 1 es la temperatura promedio del año, B5 es la temperatura del trimestre más caliente, la del mes más caliente, la del mes más frío, la temperatura del mes más lluvioso, la precipitación anual, la precipitación del mes más caliente, etcétera. La evapotranspiración, ¿sí? Sí, y luego a través de la modelización uno va seleccionando cuáles son aquellas variables más importantes definitorias de la distribución de la especie. Buenísimo. Mira, Eduardo sigue preguntando un poco sobre el segundo punto, que tiene que ver con el enfoque de antifragilidad versus lo que es resiliencia. En este caso se trata de aceptar la modificación del clima y, por ejemplo, en el caso agrícola, redefinir hacia una agricultura adaptable a esas condiciones. El caso de biodiversidad sería intentar predecir cuál sería el ecosistema sustituto y su plagioclímax. Sí, en el caso de la biodiversidad, además de eso, es ver, nosotros nos enfocamos, estamos empezando a hacer este estudio, porque también lo tenemos para un proyecto llamado RIWET, donde estamos estudiando los humedales y estamos viendo cómo cambia la biodiversidad en el escenario de cambio climático, no las especies una a una, sino que tenemos que ver el conjunto. Y una de las cosas interesantes es entender qué especies podrían cambiar y cuáles de esas especies son claves para el mantenimiento de la red trófica o de la estructura y funcionamiento del ecosistema, esa relación especies, planta-animal, cómo los insectos se van a beneficiar o no de la desaparición o aparición de nuevas especies. Eso es parte de lo que hay que estudiar. Es sumamente complejo y vamos a ir poco a poco. Primero las especies, para luego integrar la comunidad y ver cómo eso afecta la integración de los ecosistemas, el funcionamiento de los ecosistemas. Aquí, gracias a tu claridad y conciso, llegamos a la última pregunta, no, a menos que aparezca una nueva, y es un poco complicada porque te dice algo así, porque hay grupos importantes de científicos que desvirtúan el esfuerzo de tantos investigadores serios que sí consideran que el cambio climático está ocurriendo. ¿No crees que de esta forma es difícil convencer a los tomadores de decisión? El hecho de que hayan científicos pesados diciendo lo contrario. La verdad, no quisiera estar en el papel de ellos, yo no lo sé, pero sí les recuerdo que esto no es nuevo, en el 2007, si mal no recuerdo, 2008 por ahí, después del AR4 del IPCC, se predecía que la temperatura iba a aumentar muchísimo y resultó que no, que hubo un bajón, o que no hubo un cambio tan drástico como el IPCC decía, y empezaron a bombardear al IPCC de tal manera que empezaron a aparecer papers que hablaban de lo importante y lo bueno que es que aumentara el CO2 porque era la fertilización atmosférica y que permitiría que todas las plantas crecieran mucho más porque ahora tenían más CO2, etc.
Y una de las cosas que se descubrió es que yo los leí esos papers, y los papers eran publicados por unas revistas con todo respeto, de neurología y fisiología humana, ¿no? Hablando de ecología en unas revistas de este tipo. Y en el fondo eran pagados por las transnacionales. No digo ahora cómo será. No te oigo. Oscar, ¿querías agregar algo? ¿No? No, no. No, el que está pidiendo la palabra es Alcides Romero. Entiendo que es una intervención verbal. No sé si hay alguna otra pregunta, ¿no? Y que la ponga vía chat. La última pregunta que tenemos acá, que ha aparecido, es si hay alguna modelación con metano. ¿Con qué? Metano, gas metano. A ver, los escenarios de cambio climático, los SCP, involucran no solamente, recordemos que es el efecto radiativo de no solamente el CO2, sino el metano, el óxido de nitrógeno y otros gases, ¿no? Incluso hay gases allí que tienen un efecto contrario. En el caso del metano particularmente, por ejemplo, estamos llevando un proyecto bien interesante, o participando, perdón, no, participando en un proyecto bien interesante de restauración de humedales en toda Europa, donde se mide la cantidad de metano que podrían estar liberando los humedales, y cómo todo el proceso de restauración, y al final, una vez restaurados estos ecosistemas, podrían revertir la emisión de metano en estos ecosistemas y convertirse, y interesante esto, convertirse en fuertes económicas de sumideros de carbono, con lo cual podrían entrar en el mercado de carbono. Interesante. César, se activó tu micrófono. Hay una pregunta última acá que sería con la que estaríamos cerrando, que es si en estos resultados de los modelos están anotándose efectos sobre la economía. Sí, en algunos, no directamente con nosotros, pero sí una de las cosas que se quería evaluar, lo que pasa es que es un poco más complejo y lleva mucho más tiempo, es evaluar el impacto sobre los servicios ecosistémicos, y esos servicios ecosistémicos evaluarlos o ponerles valor y ver desde el punto económico cómo podrían cambiar. Si nosotros evaluamos los servicios ecosistémicos, si hay un proceso en el cual la desaparición de especies conlleva la pérdida en servicios ecosistémicos que afectan los objetos de bienestar humano, podríamos tratar de entender cómo las poblaciones pueden verse afectadas económicamente, negativamente. Pero cómo nosotros, incluyendo estrategias de adaptación que permitan la recuperación de esos servicios y el mejoramiento de los objetos de conservación, puede haber un beneficio económico de las poblaciones locales. Un proyecto de esos que mencioné, para terminar, en los cuales estamos proponiendo alternativas, es bien interesante porque es un proyecto de agroforestería en el sur de África, no en Sudáfrica, sino en el sur de África, en varios países, Botswana, Sudáfrica, no recuerdo cuáles otros, donde la idea es implementar para todo el tema alimentario de África, pero donde nuestra participación es justamente muy similar a esta, es ver cuáles de esas especies forestales dentro del sistema agroforestal son las que estarían mejor adaptadas a un clima futuro, ¿sí? Y entonces, y todo esto también metido dentro del tema de mercados de carbono. Es un proyecto grandísimo, donde hay muchos consorcios, ¿no? De verdad, Eulogio, gracias por tanto la presentación como por las buenas respuestas. Esto es una engolosina tenerte a ti allí y seguir preguntando, pero el respeto también a todos. Vamos, ya algunos participantes han salido, entonces vamos a prepararnos para el cierre, para que puedas despedirte y Oscar se encargue de despedirla. Bueno, no, simplemente decirles muchísimas gracias de verdad por haber estado allí a todos, y haber hecho ameno esta conversa, y bueno, a la orden aquí, allá, donde estemos todos, y donde nos toque. Bien, muchísimas gracias.
Y gracias, Eulogio, y gracias, Franklin, por aceptar el papel de la moderación. Gracias a Mercedes por organizar la conferencia. Y las palabras de cierre están a cargo de Carmelo Ecarri, que es el vicepresidente de la Comisión de Actividades Académicas en España de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat de Venezuela. Carmelo. Pues eh, realmente no quisiera perder el espíritu, digamos, que nos ha levantado Eulogio, hablando precisamente de cómo poner fundamentalmente en el nivel de Estado, pero que cuesta mucho, porque los últimos invitados a participar en esta gesta han sido las administraciones locales y la organización de la sociedad civil a nivel local. Y realmente esta experiencia de la fundación y del conocimiento de Eulogio, pues nos abren a nosotros mucho ánimo, mucha expectativa sobre cómo multiplicarlo. Realmente es en los locales donde se hace difícil porque no hay los recursos humanos, porque no hay los recursos financieros, porque hay poca información y a nivel local, pues por supuesto, se siente el desestimiento. Es decir, no hay un apoyo sustantivo, un apoyo constante que pueda permitir precisamente a las comunidades locales. Y cuando digo comunidades locales, no solamente me estoy refiriendo a los municipios de baja población, me estoy refiriendo fundamentalmente también a esos sectores que tienen digamos, un esfuerzo importante por tratar de involucrarse en estos procesos. Hay algo interesante también, y es que la juventud es muy sensible al tema. Hoy en día, si hay algunas resistencias, son fundamentalmente de sectores mucho más conservadores y probablemente asociados a cuestiones de edad, a experiencias personales. Pero la juventud es un baluarte para que este tipo de proyectos pueda generalizarse y pueda encontrar un espacio interesante de reproducción. Eh, para la Comisión España de la Academia Nacional de Ingeniería del Hábitat es un verdadero orgullo haber contado con esta participación tan calificada de profesionales de Venezuela y de España en la consideración de este tema que de manera brillante Eulogio nos ha servido. Eh, Agradecerle pues a todos, finalmente, a Eulogio particularmente, a la Fundación y a todo el equipo de las distintas organizaciones que nos han acompañado. Hago mención muy particular, por supuesto, de la Comisión de Ambiente de la Academia, al Grupo Orinoco, a la propia Comisión de Agricultura y a distintas instituciones y particularmente a las que se refieren a, digamos, en Venezuela, a las organizaciones no gubernamentales que han estado involucradas en esta iniciativa. Muchísimas gracias y bueno, en muy pocos días tendremos el vídeo colocado en nuestro canal de YouTube y por supuesto haremos también en nuestro boletín alguna referencia al éxito de esta reunión. Gracias a todos y buenas noches. Gracias.